hoy en día no tiene armas nucleares. Es, digamos, un país que sí que ha planteado en varias ocasiones la posibilidad de tener armamento nuclear, especialmente durante la época del Shah en los 70 y desde los años 2000 con Ahmadinejad, la crisis con Estados Unidos, pero principalmente el debate es en torno, por un lado, a que Irán es firmante del Acuerdo de No Proliferación Nuclear, lo firmó en 1993 o 94, si no recuerdo mal, y básicamente, en base a ese acuerdo, pues Irán, eh, primero, renuncia a la posibilidad de tener armas nucleares y, en segundo lugar, plantea pues recibir ayuda técnica, ¿no? Como establece el tratado, para tener energía nuclear pacífica. Es decir, poder complementar, digamos, otras fuentes de energía, de las cuales Irán es muy rica, como es el gas y el petróleo, con otras fuentes como es la nuclear, que pueda estabilizar más interiormente al país. La cuestión está, pues bueno, Estados Unidos siempre ha utilizado, igual que en Irak, ¿no? Para plantear, digamos, una amenaza, una posibilidad de armas de destrucción masiva dentro de Irán y, digamos, ejercer una cierta injerencia sobre el país. Y evidentemente esto también ha generado un debate interno dentro de Irán sobre la posibilidad de tener armas nucleares. Un debate que ha ido creciendo, especialmente a partir de 2005, cuando después de la invasión de Irak, por parte de Bush, básicamente ya se empieza a apuntar a Irán como siguiente enemigo a batir, ¿no? El derrocamiento de Saddam Hussein, pues básicamente con esta idea del triángulo de la tiranía, no, creo que no es el triángulo de la tiranía, es América Latina, el eje del mal, eso, el eje del mal que decía Bush. Irán era uno de esos países fundamentales, ¿no? que señalaba como ese eje del mal. Y entonces, cuando en 2005 salió de la presidencia Hatami, ¿no? Y llegó a la presidencia Ahmadinejad, con esta salida de los sectores reformistas, la llegada de los sectores neoconservadores dentro de Irán, pues se planteó dentro de ese debate pues, la posibilidad de que la única manera de tener protección, y esto se refuerza también, por ejemplo, con Libia, ¿no? Libia es un país que llegó a unos acuerdos con Estados Unidos y se desarmó su incipiente programa nuclear, y lo que ocurrió es que acabó totalmente destrozado, ¿no? Hoy en día es un país dividido en varios señores de la guerra, gobiernos totalmente disfuncionales, y mientras tenemos otro ejemplo que es Corea del Norte, ¿no? Un país que sí que se ha asegurado, digamos, tener una seguridad mínima con ese paraguas nuclear y que hoy en día pues goza de una mayor salud sin duda, ¿no? Y esa es la preocupación de Irán y esa es la cuestión del programa nuclear en Irán. La cuestión es que bueno, Irán llegó a aceptar la posibilidad, ¿no? Digamos, de llegar a unos acuerdos para que hubiera unas inspecciones, para que hubiera un control, ¿no? Fuerte por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica para, pues eso, mantener una vigilancia de que no se desarrollara un programa nuclear armamentístico. Y entonces, eso es lo que llevó a que se estableciera el acuerdo nuclear, el JCPOA, ¿vale? Que es un acuerdo establecido a través del Consejo de Seguridad, es decir, por lo tanto, con el conjunto de las Naciones Unidas, especialmente con los países permanentes del Consejo de Seguridad, el P5, ¿no? Y eso, digamos, ha establecido una serie de restricciones a Irán y ha permitido el levantamiento de las sanciones internacionales que se pusieron durante los años 2010, más o menos. Esa es la coyuntura en la que se encuentra hoy en día Irán, porque por un lado tenemos que Irán ha cumplido con ese acuerdo, Irán ha estado, digamos, siguiéndolo desde que se firmó en 2015 estas prerrogativas, y Estados Unidos lo abandonó en 2018 a pesar de que no hubiera ningún tipo de infracción. De hecho, tú has mencionado el caso norcoreano. A mí, evidentemente, me viene a la cabeza, ¿no? Como comparación. Y uno de los elementos fundamentales que tiene el programa nuclear norcoreano y todo lo que es la doctrina Songun que le rodea es definir, además con bastante claridad, ¿no? Cuando uno lee los textos dentro de la arquitectura ideológica del Juche y de la doctrina Songun, definir con mucha claridad el porqué de ese desarrollo del programa nuclear norcoreano, ¿no? Aludiendo pues a una potencial amenaza, una potencial invasión por parte de las tropas estadounidenses a través de Corea del Sur, y, y esa justificación interna es muy clara, además es monocausal, es decir, no entran otros factores, se plantea única y exclusivamente que el armamento nuclear es para disuadir a Estados Unidos. Dentro de Irán,
¿cuál sería este equivalente? Es decir, ¿cuál es la justificación interna o las justificaciones internas que se dan dentro del propio sistema iraní para el potencial desarrollo de ese programa nuclear? Bueno, esto básicamente, en primer lugar, ¿no? Ha ido creciendo dentro del debate interno iraní, sobre todo a raíz de los últimos acontecimientos. Es decir, en la medida en la cual Irán, que llevaba una doctrina estratégica, ¿no? de defensa avanzada, ¿no? De defensa a través de todos esos movimientos con los que se ligaba, movimientos de resistencia, ¿no? a la penetración de Estados Unidos y a la presencia de Israel como Estado en la zona, era una presencia avanzada que le permitía una cierta disuasión. Principalmente, digamos, es una herramienta de disuasión ante lo que es, por un lado, la principal potencia nuclear en la zona, de hecho la única, ¿no? Que es Israel, y por otro lado, a Estados Unidos, que ha ido aumentando su presencia desde el año 1990 con la Primera Guerra del Golfo. Entonces, Irán lo plantea como elemento básicamente defensivo, y de hecho es un elemento que ni siquiera podría utilizar eh, teniendo en cuenta su actual programa de misiles balísticos contra Estados Unidos directamente, es decir, contra suelo estadounidense. No tiene la capacidad de llegar a suelo estadounidense, como por ejemplo sí que tiene Corea del Norte, ¿no? Con los desarrollos de los últimos años, gracias a los últimos desarrollos tecnológicos. Pero principalmente aquí, digamos, la disuasión sería contra Israel. Nos pregunta Misco, por ejemplo, nos lanza una primera pregunta, dice, la cuestión es, ¿está Irán en situación de avanzar en ese programa nuclear con las consecuencias que tendrá tras la guerra tras el conflicto con Israel? No sé si se refiere tanto a condiciones económicas, pero bueno, en general, igual que ha hecho Misco, pues te lanzo la pregunta así un poco amplia. A ver, Irán tiene condiciones para desarrollar armamento nuclear ya. Es decir, primero porque la barrera entre desarrollar una energía nuclear civil y una energía nuclear para armamento es muy fina. Es decir, es una tecnología realmente de acceso muy, muy fácil. Cualquier país industrializado puede acceder a armas nucleares con bastante facilidad. No sé si quizá incluso aquí Manu puede aportar alguna cuestión, porque además que es algo, por ejemplo, que en Alemania, por ejemplo, podría haber sido posible en cualquier momento, ¿no? Es decir, Alemania que tenía, por ejemplo, también energía nuclear, ¿no? Hasta hace unos años, o por ejemplo España, que incluso llegó también a tontear esta posibilidad durante los años 70, ¿no? Y en el caso de Alemania, aparte, dejando de lado el proyecto uranio que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, que no solo se trataba de tema de la generación nuclear, era armamento, ¿no? Pero bueno, ahí, por ejemplo, sí que no tuvieron muchas opciones por el proyecto que no llegó a buen puerto ni avanzó tanto como el proyecto Manhattan. Eso sí, después, en los años 60, 70, cuando empezaron a montar una red de centrales nucleares, sí que habrían tenido la posibilidad. Y digo habrían porque, bueno, a día de hoy no tienen centrales nucleares en servicio. Eso es una cosa que que se han cargado los gobiernos de Merkel y posteriormente de Scholz. Pero sí que es verdad que en el caso de Alemania, en los años 60, bajo el ministerio en este caso, ministro de Defensa, Strauss, la CSU Ávara, este señor sí que andaba detrás del tema de armas atómicas. Aquello en cualquier caso no llegó a buen puerto porque no gustó a sus vecinos. Sin ir más lejos, a sus vecinos no les hizo demasiada gracia, ¿no? Y en el caso de España, en efecto, está el proyecto Islero. Sobre esto ha habido mucha mitología en los últimos años, pienso yo, pero vamos, que hubo ahí aparte del propio desarrollo de energía nuclear y de una serie de centrales nucleares que se fueron construyendo, que en aquel momento España tenía una fábrica de uranio en Andújar, hoy ya no existe, pero bueno, ahí estaba la fábrica de uranio, había minas de uranio en servicio en la zona de Sierra Morena, aquí en Andalucía, y, y había esa, digamos, idea que no era, digamos, no era ninguna cuestión descabellada, que esto Francia ya lo había hecho las pruebas nucleares en el desierto de Argelia. Israel no se sabía entonces, pero bueno, Israel andaba ya en ese plan, ¿no? O sea, era una cosa que no era solo de una serie de países, como puedan ser Estados Unidos, Reino Unido, Francia, aparte de la Unión Soviética en otro lado, o China. También hay otra serie de países, como acaba siendo India o Pakistán,
que se acaban metiendo en esto de hacerse con armas atómicas, principalmente porque tiene un hecho diferencial de cara, bueno, pues frente a ciertos enemigos. En el caso de India, pienso yo, bueno, pues de cara a Pakistán y viceversa. Ujú. Claro, entonces en Irán la situación actual es que primero se llegó a, digamos, alrededor del el enriquecimiento del 60%, que es el nivel máximo aceptable bajo los estándares, digamos, bueno, en realidad es 33,3 el que impone la Agencia Internacional de Energía Atómica, era el límite que le imponía a Irán. No hace falta más enriquecimiento para desarrollar esa energía nuclear, digamos, a nivel pacífico. A partir del 60% es cuando ya, digamos, se puede conseguir realizar como mínimo un arma sucia, ¿no? Un arma nuclear sucia. Y básicamente a partir de 2018, a medida que Estados Unidos pues, abandonó el acuerdo nuclear y empezó a imponer sanciones de manera unilateral, a pesar del cumplimiento de los elementos de este acuerdo, Irán, pues digamos, fue abandonando algunos de los elementos de este acuerdo y, digamos, pasando una serie de barreras, digamos, para meter presión, ¿no? Para meter presión sobre el hecho de que Estados Unidos literalmente estaba, digamos, ejerciendo una presión para intentar obligar a Irán a que firmara un acuerdo en otras condiciones. Un acuerdo, por ejemplo, que restringiera su política exterior, su apoyo a Palestina, su desarrollo de un programa de misiles balísticos, etcétera, ¿no? Y la cuestión es que bueno, Irán cuenta con varias plantas, como la de Fordow, que además son plantas muy bien protegidas, subterráneas, en montañas, y digamos que a Irán le sería relativamente sencillo, y más ahora, cuando está siendo capaz de producir un enriquecimiento entre el 80 y el 90%, que ya permite, digamos, un arma más correctamente producida, que no sea simplemente un arma sucia, ¿no? Y básicamente la cuestión ahora mismo a nivel técnico para Irán sería una cuestión seguramente como mucho de 2 meses, si quisiera ponerse a realizar, digamos, la bomba a sí misma. La cuestión es el mecanismo, ¿no? El medio de lanzarla. Antiguamente, ¿no? Cuando Estados Unidos lanza su primera bomba nuclear en la Segunda Guerra Mundial, lo hace con bombardeos estratégicos. Para poder utilizar un bombardeo estratégico, que es algo que hoy en día solo tienen las grandes potencias, bombardeos estratégicos solo tiene Rusia, bueno, es una cosa, digamos, muy cara y muy vieja y que prácticamente Rusia no tiene una flota realmente sostenible, son Estados Unidos y China, son los únicos que tienen una flota realmente. Y eso necesita, digamos, un control del espacio aéreo que evidentemente Irán no puede tener. Entonces Irán necesita básicamente ese programa de misiles balísticos con una capacidad de rango para transportar esa cabeza. Irán tiene esas capacidades y podría diseñarlo y podría tener, digamos, esa capacidad de golpear, por ejemplo, a Israel si se lo propusiera. Entonces, ahora mismo realmente lo que se habla es más de tiempos y, digamos, de vigilancia, la cuestión del programa nuclear. De hecho, Ángel, yo uno de los elementos que en su día escribí un texto explicando un poco las bases del programa nuclear norcoreano y, claro, tú dices que Estados Unidos ha intentado en cierta medida limitar o persuadir a Irán de desarrollar su propia doctrina nuclear y su programa nuclear. Y en su momento, claro, yo cuando escribía ese artículo, pues explicaba que realmente, independientemente de la narrativa que existiese bueno, pues en los think tanks y en la propia política exterior de Estados Unidos y de sus aliados en Occidente, que Corea del Norte, desde una perspectiva estratégica, no tenía ningún incentivo para no desarrollar su programa nuclear y muchísimo menos en la actualidad para deshacerse de él. Es decir, el único escenario que pueden ver aceptable para plantearse algún tipo de desmantelamiento de su propio programa nuclear es, sencilla y llanamente, que Estados Unidos abandone no solo el sur de Corea, sino que abandone la totalidad de Asia-Pacífico en términos, o sea, que todas sus tropas se vayan y que elimine o pierda los activos estratégicos que tiene en el Asia-Pacífico, ¿no? Que es algo evidentemente que no va a ocurrir. Entiendo que en el caso iraní, pues es un poco lo mismo, que el desarrollo o no de ese programa nuclear no va a depender de lo que le soliciten de entrada a actores como Estados Unidos, porque entiendo que tendrá que ver con los incentivos que tenga. Entonces, ¿tiene de alguna forma
incentivos Irán para no desarrollar ese programa nuclear? ¿Le puede ofrecer incentivos realistas a Estados Unidos, que entiendo que eso estará muy vinculado con la cuestión israelí, para que no desarrolle ese programa nuclear? Bueno, Irán ahora mismo su política no es desarrollar el programa nuclear de tipo armamentístico. Irán sigue insistiendo en todo momento en que ellos quieren cumplir el acuerdo y que ellos se ajustan al acuerdo. Es decir, ahora mismo el conflicto no es tanto qué se le ofrece a Irán, sino por el contrario, qué se le ofrece a Estados Unidos o a Israel. Porque básicamente lo que quieren Estados Unidos e Israel es una rendición total, una capitulación, digamos, unilateral de Irán, en el cual, digamos, ellos renuncien a la posibilidad de tener un programa nuclear siquiera civil. Entonces, aquí lo que está sobre la mesa es que Irán ha cumplido en todo momento el acuerdo, porque básicamente Irán lo que busca o lo que ha buscado con esto es tener, por un lado, una fuente alternativa de energía y, en segundo lugar, lo va a utilizar como un elemento de presión para el levantamiento de sanciones y ante, digamos, las crecientes amenazas que ha sentido por parte de Estados Unidos. Estados Unidos, sobre todo además, digamos, con los gobiernos neoconservadores de George Bush, planteaba que la cuestión iraní, ¿no? de la revolución de 1979, la revolución islámica, era una cuestión que tenían que revertir para ellos. Es decir, era necesario un cambio de régimen, es lo que planteaban, porque, bueno, consideraban que había sido, digamos, una pérdida de un activo estratégico fundamental en Oriente Medio para ellos. Y que toda la política de Oriente Medio, en buena parte, en primer lugar, se movía alrededor de la cuestión de Saddam Hussein, y una vez retiraron a Saddam Hussein del tablero, se movía alrededor de la cuestión iraní. Entonces, ahora mismo, digamos que las posibilidades en las que se mueve el escenario es que ambas partes quieren una negociación hasta cierto punto. La cuestión son esos resultados, porque Estados Unidos, si bien ya se ha movido, o al menos con Donald Trump, ¿no? de la posición del cambio de régimen, sí que, digamos, existe una voluntad, parece, por parte de Estados Unidos de llegar a un acuerdo, pero la cuestión es que Estados Unidos quiere un acuerdo en el cual limite mucho a Irán otros elementos que no son directamente relacionados con la cuestión nuclear. Entonces, Estados Unidos está buscando negociar, digamos, con la posición de fuerza, ¿no? Mediante la estrategia de lo que han llamado máxima presión por parte de la administración Trump, que ya comenzó en 2018 cuando abandonó el acuerdo nuclear y que implica que básicamente negociar, por así decir, con una pistola en la cabeza. Y eso es a lo que no está dispuesto Irán ahora mismo. Es decir, Irán no confía en Estados Unidos porque además es una cuestión reiterativa. El hecho de que Irán negocie con una administración y como esa administración, los acuerdos a los que se llegan son totalmente relativos a esa administración, es decir, no son continuistas porque no tienen una seguridad jurídica suficiente, porque no pasan por el Senado, por ejemplo, que sería, digamos, un acuerdo apoyado por el Senado, sí que tendría, digamos, un cierre jurídico lo suficientemente fuerte que podría sobrevivir de una administración a otra. Y lo que pasa es que ninguna administración ninguna está dispuesta, digamos, a pasar por ese paso, ¿no? Es decir, a un compromiso tan grande que le llevaría a un escrutinio público dentro del Congreso y lo prefieren órdenes presidenciales, ¿no? Gracias, por cierto, a García por esa suscripción con el Prime, 17 meses ya apoyándonos. Muchas gracias por seguir haciendo posible el trabajo de Descifrando la Guerra. Voy a estar ahora mirando un poquito el chat para pasaros alguna pregunta, que bueno, sí, siempre intento responderlas o que respondamos la máxima cantidad de preguntas posibles, pero eso, recordad que podéis ir dejándolas por el chat, que nos podéis dejar el apoyo, evidentemente, que es muy importante para nosotros, con el Prime, que ya sabéis que es totalmente gratuito. Si os suscribisteis con Prime hace un tiempo, importante que renovéis. Las suscripciones también de nivel 1, nivel 2, nivel 3 y que, bueno, pues si os está gustándoos el contenido, pues también las donaciones de bits o, por supuesto, a través de la página web descifrandolaguerra.es, donde vais a encontrar pues todo el contenido, los planes de suscripción, etcétera. Todo eso ya sabéis que es fundamental para que Descifrando la Guerra pues podamos seguir haciendo el trabajo que hacemos y que lo sigamos haciendo de esta forma. Bien, nos preguntaban, por ejemplo, si es cierto que Irán sigue teniendo influencia en sectores pro-Assad en Siria. Nos preguntaban también si podíamos profundizar un poco en esa categorización que ha hecho Estados Unidos en los últimos tiempos
con respecto a Irán como uno de los grandes adversarios estratégicos o incluso uno de los grandes males o terrores a escala internacional. Nada, os dejo estas dos preguntas, Manu, Ángel. Bueno, en el caso de Siria tenemos algunos indicios de que Irán sigue teniendo algunos partidarios, algunos amigos, por así decir, tanto, digamos, a nivel de grupos que están hablando en términos, digamos, de resistencia a Israel, por ejemplo. Hay que recordar que Israel está invadiendo Siria desde hace, ¿no? Desde diciembre, desde que esto se inició, el derrocamiento de Assad. Y el avance de Israel ha sido continuo y cada vez abarca zonas más amplias. Básicamente, la zona, digamos, que ellos han presentado de seguridad, ¿no? De básicamente o estéril, como la llaman, ¿no? En la cual no permiten el despliegue de ningún tipo de armamento por parte de fuerzas sirias, ya llega a básicamente a las puertas de Damasco y es un área realmente enorme, ocupa, digamos, toda la gobernación de Quneitra, si no recuerdo mal. Y ahí, digamos, por esas zonas sí que se ha hablado, sí que han aparecido algunos comunicados de grupos que apuntan, digamos, a la resistencia a esa invasión israelí y que se apoyarían de cierto modo en Irán. Hay que recordar que Irán, pues bueno, siempre ha utilizado no Siria como camino de paso, como puente, muy importante, digamos, para apoyar a Hezbollah dentro de Líbano. Ahora mismo eso está en serias dudas, está muy difícil para ellos, tanto por la hostilidad del propio gobierno sirio actual, como también por la presencia israelí mucho más fuerte, especialmente en lo que es el Monte Hermón, que es un lugar estratégico, es el pico más alto dentro de Siria, y está en la frontera, ¿no?, entre Siria y Líbano, y eso permite ejercer una vigilancia muy importante a Israel, y que ya han dicho que van a estar ahí de manera permanente y que, bueno, prácticamente han presentado como que se van a anexionar ese territorio. Por otro lado, hemos tenido lo que ha ocurrido, ¿no?, con los alawitas en la costa, ¿no?, en Tartus y Latakia. Y ahí por ahí, pues sí que vimos, digamos, a un antiguo militar de alto rango, un general del antiguo ejército árabe sirio, ¿no? Y que, por lo que parecía, digamos, serían vinculados a Maher al-Assad, ¿no?, que era el hermano de Bashar al-Assad, que era la cuarta división del ejército de sirio y era, digamos, el sector más estrechamente vinculado a las organizaciones proiraníes dentro de Siria. Entonces, por ahí podemos ver que parece que soterradamente hay una influencia importante de Irán aún dentro de ciertos sectores del país, aunque por el momento el gobierno, ¿no?, a través de la fuerza, ¿no?, como se ha impuesto con esas masacres, pues está claro que eh, por el momento, pues eso, se ha conseguido, digamos, callar esa oposición y Irán no parece tener suficiente peso para determinar la balanza dentro del país. No sé si tú aquí quieres comentar.